nosotros. Es decir, no somos perfectos, tenemos fallas, tenemos errores, hay pecados. Aunque usted no quiera reconocerlo, hay pecados en nuestra vida, sencillamente por no hacer lo bueno. La Biblia dice que es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si algo hoy usted sabía que era bueno hacerlo y no lo hizo, pues ya pecó. O sea, quiere decir, hay pecados involuntarios también, o hay pecados voluntarios, o hay pecados que ni siquiera usted se da cuenta que está pecando porque no tiene conocimiento de eso. Pero gracias a Dios que el proceso que Dios ha comenzado en nosotros, aleluya, es un proceso que va a continuar y que el Señor no va a detener. Así que déjese transformar por la palabra de Dios. Cada uno individualmente necesita ir buscando un poco más cada vez, ir entregando más al Señor Jesucristo, cada vez crucificando esta carne con sus pasiones y deseos, dejando enterrado ese hombre muerto que quedó bajo las aguas del bautismo y continuar adelante a la perfección, que precisamente de eso se trata este programa, gloria al Señor, de ir adelante a la perfección, gloria al Señor. Y pues no solamente tenemos la opinión de su servidor, sino gracias a Dios estamos basándonos en la palabra de Dios, estamos tomando como fundamento de todo lo que vayamos a decir la palabra de Dios, amén. Y pues si alguno tiene algún comentario o algo, yo le voy a pedir, vamos a tomar algunos minutos al final por si alguno tiene una pregunta, pues para ir argumentando con algunas otras citas tal vez que Dios nos dé en el momento. Amén. Y pues es importante decir que sin salvación, gloria al Señor Jesucristo, pues no tenemos nosotros la esperanza. Sin Jesús no hay esperanza, no hay salvación, pero con Jesús tenemos todo de ganar, gloria al Señor Jesucristo, amén, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, amén. Así que Hebreos capítulo 6, verso 1 es una cita muy importante para este programa porque de ahí nosotros sacamos el nombre, aleluya, hablando con los hermanos, gloria al Señor, estamos trabajando en este programa, gloria al Señor, y que hemos ido evolucionando un poquito, avanzando un poquito, e introduciéndonos un poco más en la palabra de Dios. Y antes le decía al principio de entrar en el juicio eterno, yo quisiera hablar un poco más acerca de la identidad de nuestro Dios. Aspectos importantes que nosotros consideramos son, más que importantes, son fundamentales que debemos de saber, que debemos de entender y que usted debe de creerlos y de estar convencido que así es. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con una primera cita, gloria al Señor. Y yo quiero avanzar un poquito en el verso 3 de Hebreos 6 y dice, y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir adelante a la perfección y lo vamos a hacer si Dios en verdad lo permite. Yo creo que es voluntad del Señor Jesucristo que cada uno de nosotros crezca en la palabra de Dios, crezca en fe, crezca en esperanza. Y es imposible, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, verso 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aleluya, amén. Quiere decir que usted y yo que hemos conocido la palabra de Dios, necesitamos perseverar en el camino de Dios, continuar en este camino, aleluya, y pedir la ayuda de nuestro Dios para no caer, para perseverar, para no desmayar, a pesar de todo lo que venga en su vida, gloria al Señor, necesitamos perseverar en el camino del Señor Jesucristo, aleluya. Para Jesús no fue fácil, para nuestro Dios, el Dios manifestado en carne, no fue fácil. Desde el principio, desde su nacimiento, uno puede ver el rechazo incluso de antes de nacer, de no hay lugar para el mesón, la persecución con Herodes y luego cuando regresó a crecer después de ser Dios, despojarse de sí mismo y crecer como un ser humano, no ha sido nada fácil para el Señor. Y llegar a esa cruz de Calvario, recibir el rechazo de lo propio de su pueblo tampoco es algo sencillo, amén. Y si alguno lo vive, pues déjenme decirle que también el Señor vivió el rechazo de su propia gente, el rechazo de gente que no conocía, amén. Y los que gritaron, crucifícale, también, gloria al Señor, a algunos de nosotros también nos van a decir así, dice, si al padre de la casa
llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que si del Señor se burlaron, lo ultrajaron, no le sorprende de repente que usted también así lo haga. Y el Señor ha dicho que en esta vida también tendremos aflicciones, aleluya, y pues, pero tenemos que confiar porque el Señor es el que ha vencido, aleluya, amén. Dice el Señor, en esta vida, en este mundo tendré esta aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, amén, esa es nuestra fuerza, es el poder que nosotros tenemos del Espíritu del Señor y lo que ha vencido el mundo es nuestra fe. Podemos seguir adelante en fe. Gloria al Señor Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con una cita del Antiguo Testamento y después vamos a ir poco a poco avanzando. Gloria al Señor. Hay mucho material, hay muchas citas. La verdad, no vamos a basarnos en una sola cita. Vamos a ir desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Aleluya. Amén. Quiere decir, toda la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios es inspirada por Él para que nosotros vayamos alcanzando esa perfección, como dice la palabra de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros vamos a comenzar con Deuteronomio, aleluya, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, aleluya, el verso 4, aleluya, y dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Antes de llegar al verso 4, quiero leer, gloria al Señor, para que usted pueda contextualizar la palabra de Dios. Y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra. Entonces, los mandamientos son para ponerlos por obra. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aleluya. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Aleluya. Así que vamos a leer el 4 y es donde nosotros vamos a centrarnos para comenzar a leer como verso base de esta enseñanza. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tal vez su Biblia dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay diferentes versiones, pero yo estoy usando la Reina Valera 1960 y dice así, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor Jesús dice también lo mismo. Ahorita vamos a ir para allá. Pero fíjese, este primer mandamiento dice en el encabezado, el gran mandamiento, aleluya. ¿Cómo comienza el Señor? Bueno, este primer mandamiento, aleluya, no termina sino hasta aquí, aleluya. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Y sigue, ¿verdad? Aleluya. Y yo voy a parar aquí, pero sigue. Lo más importante de esto es que hay un mandamiento que es el más importante de todos los mandamientos de la palabra de Dios. Bueno, con el que comienza, todos son importantes, pero con el que comienza el Señor dándole un énfasis, aleluya, es con este mandamiento. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero que usted si puede usted ir tomando nota para que vaya anotando las citas bíblicas, aleluya, y vamos a ir avanzando, gloria al Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor. En Marcos capítulo 12, nosotros podemos leer también, aleluya, y dice, Marcos capítulo 12, verso 28, se le acercó al Señor uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, estamos trabajando con el primer mandamiento, porque incluso los escribas, los fariseos, los principales, los religiosos de aquella época, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba caminando en esta tierra, ellos no desconocían
los mandamientos, se enorgullecían de saber los mandamientos. Y dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, miren, Jesús está respondiendo, quiere decir, Dios manifestado en cara, vamos a checarlo. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quiere decir, si hay un primer mandamiento que no se debe de olvidar, que se debe de repetir a sus hijos, de poner en los postes de sus casas, que cuando se levante, que cuando se acueste, que en todo momento, fíjese qué mandamiento es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si alguien cree más de esto, que pueden ser 2, que pueden ser 3, que pueden ser 4, que pueden ser 5, pues estaría en contra de la palabra de Dios, aleluya, amén, porque el Dios, aleluya, el creador de todo es uno, aleluya, gloria al Señor. Y dice, el mismo Señor Jesús está diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Quiere decir que del mandamiento que nosotros leímos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el Señor está diciendo aquí, oye Israel, o sea, oye pueblo de Dios, nosotros somos israelitas por adopción, luego vamos a tratarlo en un punto, en alguna enseñanza para que usted entienda que también usted es judío por adopción. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, perdón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, aleluya. Y el segundo es semejante, aleluya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando el Señor resume, aleluya, los mandamientos diciendo que no hay otro mayor, está resumiendo todos los mandamientos en estos dos. El Señor dice el primero y el segundo. El primer mandamiento tiene que reconocer que Dios es único, que Dios es uno, que no hay tantos, que hay un solo Dios verdadero. Y también dice, amarás al Señor tu Dios. Y esa es la continuación del primer mandamiento. A ese único Dios lo debes amar con toda tu alma, con toda tu mente, con con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si usted sabe un poquito de matemáticas, hablando de un común denominador en las palabras o un análisis de contenido, se dará cuenta que dice con todo, 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 todo. Aleluya, amén. Quiere decir que va usted a amar al Señor con todo lo que usted es, corazón, alma que está dentro, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Quiere decir, la palabra todo aparece aquí como complemento. Amar a Dios con todo lo que usted es el mandamiento completo, al único Dios. Quiere decir, el Señor Jesús dice que el primer mandamiento termina hasta donde dice, este es el principal mandamiento, que ames a ese único Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, con todo. Aleluya. Y si se da cuenta, aquí en el Nuevo Testamento no menciona la palabra Jehová. Jesús está diciendo, el Señor, nuestro Dios. Por eso nosotros, yo acostumbro a leer siempre, no digo la palabra Jehová, no porque no significa otra cosa, sino porque vamos a ver, vamos a analizar que la palabra Jehová, aleluya, no es en realidad un nombre de Dios, amén, sino vamos a examinar la palabra poco a poco, así que no se espante, así que, como que Jehová no es el nombre de, bueno, le voy a compartir la palabra de Dios un poquito más de profundidad para que vayamos avanzando. Pero lo primero es entender que Dios es único, que Dios es uno, aleluya, amén. Entonces, Marcos capítulo 12 del verso 29 al verso 31, aleluya, es donde habla de el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Yo me voy a enfocar hoy en esta noche en el primer mandamiento, que es entender que Dios es uno y que debemos amar a ese único Dios con todo lo que somos. Aleluya. Amén. Entonces, un solo Dios. Aleluya. Yo le quiero invitar a que me acompañe. Aquí voy a buscar otra cita y quiero que me acompañe a Jeremías. Aleluya. Y vamos a ir a un pequeño viaje en citas que a mí en lo particular
me llama mucho la atención, me gusta Jeremías capítulo 10, verso 10. Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios, dice más, el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno, su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Seguramente la versión que usted tiene dice más, Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Si habláramos de cuántos dioses verdaderos hay, pues aquí Jeremías está diciendo en el Antiguo Testamento, cheque, en el Antiguo Testamento está diciendo, pues solamente hay un Dios verdadero, no hay tantos dioses verdaderos. Aleluya, así que este Dios verdadero es el Dios vivo, es el Rey eterno, y dice aquí, más Jehová es el Dios verdadero, aleluya. Y a la ira de él tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces yo le pregunto, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Usted qué diría? Jehová es el Dios verdadero. Ajá, porque así lo dice Jeremías 10:10, ¿no? Mas Jehová es el Dios verdadero. Pero recuerde que también la palabra de Dios, amén, nos enseña que la suma de esta palabra es verdad. Gloria al Señor. Yo quiero buscar ese salmo, si no me equivoco, es el Salmo 119, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Yo aquí lo estoy buscando y yo creo que también usted en esta dinámica de ir buscando la palabra de Dios, usted también puede ir avanzando y yo quiero que busque aquí, dice la palabra de Dios, el Salmo 119, 160, dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Quiere decir que usted no puede descartar ninguna porción de la palabra de Dios, sino que toda la palabra de Dios usted la debe considerar como una sola verdad. Aleluya. Amén. Quiere decir, repito, la suma desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 21, usted debe decir, esto es la verdad. Quiere decir, la Biblia, la que es inspirada por Dios, estos 66 libros, son la inspiración de Dios y esto, la suma de esto es la verdad. Así que no puede usted descartar nada de la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Aleluya. Amén. Eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, si decimos que la suma de esta palabra es verdad, entonces podemos ir a cualquier cita bíblica y va a hablar de lo mismo. Gloria al Señor. Amén. De la verdad. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir entonces, si ya hablamos de Jeremías 10:10, más Jehová es el Dios verdadero, pues lo invito ahora a que vayamos al Nuevo Testamento, a 1 de Juan capítulo 5, y vamos a leer el verso 20. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y, perdonan, un poco afectado de la garganta, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. ¿Ven? Voy a repetirlo. Dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Y aquí dice, y habla precisamente del Hijo. Aleluya. Amén. El Hijo de Dios. Amén. Quiero que recuerde la palabra Hijo de Dios. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. O sea, quiere decir alcanzar el conocimiento al que es verdadero. Hermano, pero si Jeremías 10:10 dice que más Jehová es el Dios verdadero, ya con eso, no. Fíjense que la palabra de Dios se revela ante nuestros ojos y estamos, dice, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Gracias. Y una toalla también, por favor. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Amén. Entonces, hay dos dioses verdaderos. No, quedamos que hay un solo Dios verdadero y es un solo Dios. Estamos hablando que el primer mandamiento que dio nuestro Señor Jesús es que hay un solo Dios. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Leímos Marcos capítulo 12. Entonces ya no hay duda. Y el Señor Jesús no miente. Porque Juan 14:6, me imagino que usted sabe esa cita, dice la palabra del Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Salmo 119, gracias.
Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces quiere decir que si Jesús mismo dice que es la verdad, pues no hay mentira en él, no puede ser mentira porque es la verdad. Y si la suma de la palabra es verdad, quiere decir que la suma de esta palabra, ¿de quién está hablando? De Jesús. Quiere decir que Jesús es la verdad y la suma de esta palabra es Jesús. Estamos hablando del mismo Dios. Entonces, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna es Jesús. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice aquí. Amén. Ahora, pero hermano, yo quiero que usted me explique, podría usted decir, ¿no? ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento dice que Jehová es el Dios verdadero y el Nuevo Testamento dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el verdadero Dios? Bueno, como no hay dos dioses, usted podría decir, es el mismo. Aleluya. Amén. Entonces, no hay dos, solo hay uno. Estamos hablando del mismo Dios. Aleluya. Amén. Y por eso yo le invito a quedarse y a que siga viendo los demás programas porque esto se va a poner bueno. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces, hay un solo Dios. Dice el Señor Jesús en el primer mandamiento, el más importante de todos, dice Jesús, no yo. Jesús lo dijo. Este primero y este segundo, estos son los más importantes de todos. Entonces, si hay un mandamiento que es importante de Dios para ustedes creer que hay un solo Dios verdadero, no puede creer que hay dos, ni tres, ni más, sino un solo Dios verdadero. Y este es el primer mandamiento de todos, que usted lo crea con todo su corazón, que ame usted a ese Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y esto es lo que debe usted de creer con todo lo que usted es, y amar a ese único Dios. Pero ¿por qué, pero, hermano? Ay, aleluya, me está usted como confundiendo, hermano, porque me dice que Jehová es el Dios verdadero y el Hijo es el Dios verdadero. O sea que hay dos verdaderos. No, hay un solo Dios, le estoy diciendo. Hay un solo Dios verdadero. Y gloria al Señor, aleluya, es lo que muchos le llaman el misterio. Gloria al Señor. Pero el misterio ha sido revelado. Así que vamos a ir a 1 de Timoteo. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Timoteo. Y yo, a propósito, hoy no estoy usando el compendio de citas bíblicas para que también usted vaya buscando y me vaya acompañando. Aleluya. El verso 16. Aleluya. Mire, ¿qué dice el verso 16 de 1 de Timoteo, capítulo 3? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, dice, ¿no? De la piedad. Y luego inmediatamente lo revela y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Bueno, te voy a repetir. El misterio fue revelado porque dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? Mire, yo le voy a decir, solo hay un Dios. No hay tantos, en eso quedamos, ¿no? Que hay un solo Dios verdadero. Y este Dios fue manifestado en carne. Quiere decir, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de todo, se hizo carne. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a ir escudriñando poco a poquito, un poquito más de citas. Amén. Para que usted poco a poquito vaya conmigo viajando aquí en la Biblia y descubriendo, si usted no lo sabe, y si ya lo sabe, confirmándolo. Aleluya, de que Dios es uno, amén, y que ese Dios único que creó todo el universo es el mismo que vino en carne. Aquí dice, este misterio de la piedad es indiscutible. Dios fue manifestado en carne, está revelado. Es un misterio que ya fue revelado y está al alcance de todos nosotros. Así que vamos a ver. Ahora me voy a ir al principio de la Biblia y esto es fácil, es un libro fácil de encontrar. Génesis está al principio y usted va a decir, ay, eso es fácil, ¿no? Aleluya. Vaya a Génesis capítulo 1, verso 1 conmigo y leamos juntos qué dice el verso 1. Creo que, si no me equivoco, es uno de los versos más leídos, porque todo el mundo comienza leyendo Génesis 1. Este año sí voy a leer la Biblia y lee Génesis 1:1, no hay problema por eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga usted, en el principio. En el principio. Creó Dios. ¿Quién creó? Dios. No dice dioses lo crearon, es en singular. Creó. No dice crearon, no dice dioses, dice Dios creó. Es decir,
no necesitó ayuda. ¿Usted cree que Dios necesita ayuda para crear algo? ¿Verdad que no? Porque es el Todopoderoso. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a quedar con este solo verso. ¿Quién es el Dios del principio? El que creó los cielos y la tierra. Es una pregunta fácil y es una respuesta más sencilla todavía si leemos Génesis capítulo 1, verso 1. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Si yo le pregunto a usted, ¿quién creó los cielos y la tierra en el principio? Pues usted diría, Dios. ¿Qué Dios? El único, porque no hay tantos. Según las mismas palabras de Jesús, dijo, hay un solo Dios, un único Dios. Aleluya, amén. Y ese único Dios es el que creó los cielos y la tierra. Ahora, si recordamos, Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16 que ese Dios que hizo los cielos y la tierra es el que se hizo carne. Aleluya. Entonces, el que se hizo carne, ese Dios que se hizo carne, es Jesús. Entonces Jesús es el que en el principio creó los cielos y la tierra. Exacto. Así es. Hermano, necesito más información y más datos. No se preocupe, la Biblia está llena de toda esta verdad. Y vamos a ir entonces. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo se le conoce a Dios que creó los cielos y la tierra? Muchos dirían, pues el Padre de la creación. Eso no es difícil para nadie, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo estoy repitiendo a propósito, porque quiero que usted esté convencido que si yo le preguntara, y estuviera usted frente a mí y le preguntara, ¿quién creó los cielos y la tierra? En el principio, usted me diría Dios. Entonces, Dios, el del principio, creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No hay ninguna duda de eso. Ahora, vamos a ir al libro de Hebreos. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Amén. Y recuerde, toda la palabra es inspirada por Dios. Voy a leerlo ahorita para que usted se confirme y la suma de esta palabra es verdad. Y también dice la palabra de Dios, ahorita vamos a leer la cita que dice un poquito aquí, un poquito allá, gloria al Señor, amén. Y un poquito aquí, un poquito allá, vamos a ir viendo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y donde dice lo mismo en la palabra de Dios. Entonces, vamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso no es una cita difícil de aprender. El Dios del principio creó todo, los cielos y la tierra, aleluya. Y es el mismo que cuando estaba desordenada, porque pasó algo, luego lo vamos a platicar, dice que empezó y dice, creó la luz, y usted puede leer todo Génesis 1:1 para ver la creación, con tiempo, con tiempecito. Hoy en la noche lo puede hacer también. Pero estamos hablando del Dios del principio, aleluya, amén. El que creó los cielos y la tierra, es el Dios del principio, el Padre de la creación. Dice la palabra de Dios, Hebreos 1:1, Dios, ¿cuál? El del principio, el que hizo los cielos y la tierra, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otra vez menciona Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Quiere decir que ese Dios que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y usted sabe el nombre del Hijo, ¿verdad? Jesús. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿lo hizo el Padre de la creación o lo hizo el Hijo de Dios? Le recuerdo, no hay dos, solo hay un solo Dios. Entonces, el Hijo, ¿qué diferencia tiene del Padre? Ninguna, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Si yo por eso le pregunté, ¿quién hizo todas las cosas? ¿Quién hizo los cielos, la tierra, bueno, el universo, hermano, los cielos y la tierra no es el universo. Ok, vamos a regresar a Génesis 1:1. Otra vez vamos a regresar a Génesis 1:1 y a mí me encanta viajar en la palabra de Dios, es muy bonito. Aleluya, amén. Si usted lee Génesis 1:1, dice Dios creó la luz y llamó a la luz día, las tinieblas llamó noche, fue la mañana un día, luego dijo haya expansión en medio de las aguas, separa las aguas de las aguas, hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dios también dijo júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra. Entonces Dios creó los cielos y la tierra. Lo volvió a ordenar. Ya lo había creado, pero como se estaba desordenado, lo volvió a ordenar. ¿Por qué se desordenó? Luego lo vamos a platicar. Y dice,
cielos y tierra, ¿verdad? Luego dijo, Dios produzca toda la tierra verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto su género, semilla, quiero decir, árboles y frutos y semillas. Gloria a Dios, toda tierra verde, hierba que da semilla, naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana, la tarde, la mañana, el día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras, y aquí es donde yo voy para lo del universo, porque el universo no es la tierra. La tierra es parte del universo, pero fíjese qué tremendo. Dios creó primero la tierra, los cielos y la tierra, ¿ok? Ya está la tierra, gloria a Dios, los cielos y la tierra. Ya hizo la luz, la noche. Ahora, ya una vez creada la tierra, ¿qué hizo el Señor? Y digo así porque la tierra es esférica hasta donde sabemos. Semiesférica, pero, o esférica. Pero, dice el Señor, una vez ya creó la tierra, dice que creó dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ok, ahí está la creación del universo. ¿Quién lo hizo? El Dios del principio. Pero Hebreos 1 dice que fue el Hijo que hizo el universo. Bueno, ahí está la respuesta, es el mismo Dios. No estamos hablando de dos, estamos hablando de un solo Dios verdadero. Ahora, no sé si lo estoy aclarando o le estoy llenando de más citas. Aleluya, ven. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que uno puede seguir buscando y uno puede seguir encontrando. Aleluya. Entonces, hay un solo creador, no hay dos creadores. La Biblia habla de un solo creador de la tierra y del universo. Ese mismo que creó la tierra y los cielos y la luz y la noche y las semillas y los árboles, etcétera, es el mismo que creó el sol, la luna, porque dice aquí que nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuál es la lumbrera mayor, que es el sol, la luna, que es la lumbrera menor, y también hizo las estrellas. Cuando dice que hizo las estrellas, hermanos, hermanas, hizo todo lo que nosotros no alcanzamos todavía a entender de lo vasto del universo. Todos esos soles que son mucho más grandes que nuestro sol, todos los planetas que conforman el sistema solar, la Vía Láctea, que así se conoce, bueno, así le pusieron un nombre, la Vía Láctea, la galaxia y las otras galaxias y los millones de galaxias y los millones de estrellas. ¿Lo hizo cuándo el Señor? Después de crear la Tierra. Así que ese universo fue creado después de crear a la Tierra según la palabra de Dios. Si usted viene con cosas científicas, pues yo voy a ir a la palabra de Dios, porque dije que yo solamente le voy a hablar de la palabra de Dios porque no soy científico, pero sí soy un hombre que tiene fe en la palabra y creo todo lo que viene en la palabra. Así que la palabra de Dios me dice a mí que este Dios creador hizo el universo, pues yo lo creo. Gloria al Señor. Si usted es escéptico, pues le invito a que no lo sea, porque nada es por casualidad. Aleluya. Amén. Qué casualidad que está el sol ahí, que la distancia aquí, que tan cerca que no me quemo. Pues está ahí el sol tan cerca y tan lejos que no nos quema, que nos da calor, que hace todo. Pero ahí está. Esas medidas exactas las hizo Dios con un solo plan, un solo propósito de poner al hombre aquí, en la tierra. Y después hizo el universo. Después la tierra hizo el universo. Ahora, esto lo tengo que creer con todo mi corazón. Que este Dios del principio hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿este Dios es el mismo que se hizo hijo, lo que trata de decir, hermano? Sí, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, es el mismo que se manifestó en carne. Por eso la Biblia no tiene ninguna distracción ni contradicción en decir que el Hijo fue quien hizo el universo, porque estamos hablando que el Hijo es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, pero hecho carne. Ahora, vamos a ir a otra cita, porque a mí me gusta ver muchas citas. Vamos a ir a Apocalipsis, al capítulo 1. Y yo creo que lea usted, por favor, conmigo el verso 8. Dice el verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Recuerde que Jesús mismo dijo que hay un Señor, un solo Dios, ¿verdad? O Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estamos hablando del mismo. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está. ¿Quién es el Todopoderoso? El del principio. ¿Quién es el del principio? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién es el del fin? El mismo, el Todopoderoso, el Señor, el único Dios verdadero. El que es, el que era en el pasado para nosotros, el que es en el presente, el que era en el pasado, el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? Dice el verso 7, aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, el que es el principio es Jesús, al que le traspasaron.
¿Usted me está diciendo que el Dios del principio es Jesús el que le traspasaron? Sí, amén. Es lo que estoy diciendo, que es el mismo Dios. Aleluya. Amén. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y yo no sé si usted conoce varios Todopoderosos. Yo solo conozco un Todopoderoso, el Creador de todo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, del universo, y que se llama Jesús y que va a regresar por su iglesia, dice aquí. Aleluya. Amén. Y yo creo en ese único Dios que hizo el universo. Como dice Hebreos 1, el Hijo, quien a sí mismo hizo el universo. Aleluya. Amén. ¿Quién es ese Dios del principio? Dice el Señor. O sea, está hablando aquí el Señor del principio. Y si usted lee Génesis 1:1, dice, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que creó los cielos y la tierra es el Dios del principio. Por eso dice aquí, yo soy principio y fin, dice el Señor, el Todopoderoso. Ahora, dice un poquito más adelante en Apocalipsis 1, el verso 17, cuando le vi, caí como muerto, dice el escritor de Apocalipsis, que es el apóstol Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, el primero es el del principio, pues estamos hablando del mismo, ¿no? Dice, el que vivo y estuve muerto, a ver. ¿Cómo? El primero y el último, el alfa y el omega, el todopoderoso, vive pero estuvo muerto. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Pero si él es del principio, el que hizo la tierra, Dios no puede morir. Claro que dice aquí que vive, pero estuvo muerto el Todopoderoso. Yo le voy a decir, Dios no puede morir, me va a decir usted. Claro que no, porque es el Dios, el Dios Todopoderoso. Ahora, Dios, dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Ok? Pero cuando Dios espíritu se hizo carne, entonces ya es Dios manifestado en carne y sigue teniendo su espíritu, pero ya tiene carne y obviamente su alma también, pero manifestó un nombre. Esa es la gran diferencia entre Dios antes de que se manifestara en carne y cuando Dios se manifiesta en carne, manifiesta un nombre. ¿Cuál es ese nombre? El ángel le dijo a José en Mateo 1:20, pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si usted lee un poquito más adelante, el verso 22 dice que era para que se cumpliese la profecía de llamar a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. No está hablando de tantos dioses, recuerde que hay un solo Dios. Entonces Dios se hizo carne y estando en forma de carne, aleluya, amén, murió. ¿Qué murió? Su carne. No murió el espíritu, porque el espíritu no puede morir, porque el espíritu es de Dios. Aleluya, amén. Ni su espíritu va a morir porque es el soplo de vida y eso va a regresar allá. Y tampoco el alma de Dios, estando en carne, murió porque su alma fue a predicar, según el apóstol Pedro, a Hades. Así que su carne murió, pero su carne, como dice el apóstol Pedro, predicando en Hechos capítulo 2, no vio corrupción, su santo, su carne no vio corrupción. Así que el Señor, el que es del principio, el que hizo los cielos y la tierra, vino a la tierra y se manifestó. Dice Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos allá, por favor, acompáñeme. Juan, se está yendo muy rápido el tiempo, no sé si usted o yo, pero se está yendo muy rápido el tiempo. Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aleluya. ¿Quién? Dios. ¿Qué Dios? El del principio. Estamos hablando del mismo Dios de Génesis 1:1. El Dios del principio que hizo los cielos y la tierra, dice, era verbo. Aleluya. Es el verbo. Dice, en el principio era el verbo, el que hizo los cielos y la tierra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ese verbo era Dios, dice. Este era en el principio con Dios. Quiere decir, ese verbo es Dios, el del principio. Es lo que está diciendo aquí. Y dice, este verbo, el verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted lee un poquito antes, Mateo, capítulo 1, verso 20, vamos a leerlo para que usted lo pueda checar también, anotar ahí, luego lo puede revisar. Dice el verso 20,
que estando el ángel hablando con José, le dijo, pensando José en dejar a María, su mujer, porque no quería infamarla, porque estaba embarazada, le dijo el ángel, se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que es lo mismo que está hablando Juan 1:14, que es decir, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, vivió con nosotros, caminó con nosotros, él enseñó, hizo milagros, sanidades, y también murió en la cruz. Por eso ese Dios del principio, ese verbo se hizo carne. Ese Dios del principio que era carne es el verdadero y único Dios. Aleluya. Amén. Entonces, estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de que hay un solo Dios, que es Jesús, nuestro Dios. Estando en carne, todavía caminando aquí en la tierra, dijo, el primer mandamiento es, debes creer que hay un solo Dios, no tantos. Un solo Dios. O Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, único, uno es, no tantos. Entonces, este primer mandamiento no lo puedes romper. Y debes amar a este único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no puedes decir otra cosa, no puedes ir contra las palabras de Jesús, no puedes decir que ese mandamiento que no es el mismo, es el mismo. Claro que es el mismo. Es el mismo Dios del principio, es el mismo, dice, en el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este Dios del principio que hizo los cielos y la tierra, que es el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Por eso estamos hablando del mismo Dios. Pero hay una ventaja para nosotros, que ahora nosotros sabemos el nombre de ese Dios. Cheque lo que dice Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios, aleluya, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted quiere ser salvo? Yo creo que su respuesta debería de ser sí, yo quiero ser salvo. Bueno, si usted quiere ser salvo, necesita creer que hay un nombre que ha sido dado por Dios a los hombres. No un nombre que los hombres dan a Dios, no. El nombre que Dios dio a los hombres en la tierra. Ese nombre es Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice que Jesús es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Lo voy a dar la cita. Aleluya. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 11. Bueno, vamos a leer el verso 10. 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Quién es el fundamento? La base de todo, el fundamento. Estamos hablando de los fundamentos. Ya teniendo los fundamentos, entonces podemos ir adelante a la perfección. Entonces, si Jesús es el fundamento, mire qué hermosa es la palabra de Dios. Jesús es el fundamento, pero Hechos 4 dice que es la piedra angular. Vamos a ir otra vez a Hechos capítulo 4. Ya está consciente que 1 Corintios 3, 10 y 11 dice Jesús, el 11 dice Jesús es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Jesús es el fundamento. Pero mire qué hermosa es la palabra de Dios. Recuerde, Jesús es el principio. Dice, yo soy el primero y el último, y Él es el último. Usted conoce las pirámides, ¿verdad? Bueno, dice la cabeza del ángulo. Cuando se refiere a la cabeza del ángulo, se refiere a la última pieza de un ángulo, quiere decir de una edificación. Por eso dice que mire cómo sobreedifica, porque estamos hablando de una edificación de nuestra salvación, donde Jesús es el fundamento y Jesús es la piedra angular. Quiere decir, la que cierra perfectamente, la que concluye todo el edificio. Entonces, Jesús es el principio,
Jesús es el final. Jesús es el fundamento, Jesús es la cabeza del ángulo, el principio y el fin. Con lo que se comienza y con lo que se termina. Esto es hermoso. Entonces, Jesús es el del principio, Jesús es el fundamento, Jesús es el final. ¿Quién va a regresar por su iglesia? Jesús. ¿A quién le veremos en las nubes? A Jesús. Apocalipsis capítulo 22, y yo con esto voy a cerrar hoy. Ojalá que haya muchos comentarios y que usted sí tiene comentarios, porque vamos a ir profundizando. Hay muchísimo que yo quiero compartir. Apenas es como la introducción. Hoy hablamos del Dios del principio, que es el mismo Jesús, que es el Verbo, que es el creador de los cielos, que se hizo carne y que manifestó un nombre para que le conozcamos, para que creamos que Él es el único Dios y le amemos con todo. Esa es la síntesis de hoy. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Aleluya. Recuerde que Génesis 1:1 le dije, vamos a ir a Génesis 1:1 y Apocalipsis 22, que es el final, ¿no? ¿Quién es el principio? Jesús. ¿Quién es el final? Jesús. Y eso es lo que yo voy a leerles hoy. Aleluya. El principio de la Biblia ya lo leímos, ahora vamos a leer el final de la Biblia. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién viene en breve? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es hermosa la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Es hermosa la palabra de Dios. Por eso, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Jesús es el que inicia. Dios es el del principio, el que creó los cielos y la tierra. Y el que cierra también aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 22 es Jesucristo. Es el primero y es el último. Por eso Apocalipsis 1:8 me encanta. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, Aleph y la Taf. Que son las letras del hebreo, aleluya, que es principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el de siempre, el que gobierna todo, el que tiene control de todo siempre, es nuestro Dios, aleluya, amén. Perdón por tener una buena intención al principio, solo dilatar 45 minutos, pero creo que necesitaríamos, digo, si hubiera oportunidad seguiríamos más, pero mi tiempo se ha acabado. Ahora, yo quiero concluir con una oración y dar gracias a Dios por permitirme comenzar este ciclo de enseñanzas de la unicidad de Dios, que es tan hermoso hablar de nuestro Dios único, por Dios, aleluya, es hermoso, a mí me apasiona este tema, y cuando sienta que podemos hacer un paréntesis y hablar del juicio de Dios, pues vamos a hacerlo para que veamos, pero creo que puede ser mucho más adelante. Yo quisiera tener esta oportunidad de hablar de la unicidad de Dios muchas semanas. Hay muchas verdades que poco a poquito podemos ir compartiendo, revelando acerca de esta verdad que está en la Biblia para usted y para mí, para todos, para todos. No es una verdad oculta. Recuerde lo que dijo el Señor, aleluya, amén. Dice, cuando usted pone una luz en un candelero, no la pone abajo para que no, la pone arriba para que alumbre a todos. Jesús es la luz. Nuestro Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya, amén. Y entonces Él es la luz, Él está ahí y está abierto a todos. O sea, quiere decir, está alumbrando a todos esta luz de la verdad de Jesús y está para todos. Y no la escondió, la puso para que todos puedan verla. Está revelada. No es un misterio que quedó oculto, es un misterio revelado. El misterio de la piedad fue revelado. Dios fue manifestado en carne. Y ese Dios del principio, que es el mismo Dios del final, el principio y fin, que es Jesús, ese Dios es el que vamos a estar compartiendo, al Dios que amamos, al Dios que queremos que usted conozca en su totalidad, hasta donde sea posible. Aleluya. Amén. Porque dice la palabra de Dios que a fin de conocer a Cristo, gloria al Señor, así que a fin de conocer a Cristo, vamos a estar compartiendo, si Dios me lo permite, si Dios nos da vida, todos los lunes en la noche. Y yo creo que nuestro hermano Juan también va a rezar por ahí pronto. Aleluya. Hemos estado hablando con él, hemos estado en contacto, porque es de los iniciadores de este proyecto. Junto con nosotros también nuestro hermano Cabrera por ahí. También lo vamos a invitar a que un día estos venga y estemos compartiendo juntos la palabra de Dios. Pero hago la oración y me despido y doy gracias a Dios. Padre bendito, Rey de toda gloria, te doy gracias por este privilegio que me has dado de esta noche. Aleluya, de participar aquí en la Red Internacional de Guardianes del Aceite, Señor, esta plataforma
en este programa Adelante a la Perfección, y te ruego, mi Señor Jesús, que seas tú quien siga dirigiendo mis pensamientos, mis palabras, Señor Jesucristo, las que salen de mi boca, que son tus palabras que, las que hemos estado leyendo, pero que sigas dirigiendo esas palabras en estos labios de barro, Señor, con la unción de tu Espíritu, con el único propósito de compartir, Señor, lo que a nosotros nos has mostrado, nos has revelado en tu palabra, Señor Jesucristo. Tú recibes toda la gloria y la honra, toda la alabanza a ti te corresponde por los siglos de los siglos. Y te ruego, Señor, que esta palabra, a donde quiera que llegue, Señor, pueda causar un impacto, así como la lluvia, Señor Jesús, que viene y riega los campos y regresa, y no regresa sin haber causado un efecto. Así también dice tu palabra que regresa a ti después de haber causado un efecto en nosotros. Aleluya. No regresa vacía, regresa, Señor Jesús, con frutos. Gracias, Rey de Gloria. Recibe, Señor, mi adoración, mi alabanza es para ti, Señor. Y toda la gloria te la damos a ti, Jesús de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana,